Si yo vos digo carnaval en Sudamérica, ¿vos pensáis al carnaval de Montevideo? ¿No? ¿Nunca escucho hablar? Es el carnaval el más largo del mundo. Le extiende en 40 días entre final enero y inicio marzo. Hay sin embargo de actividades todos los días, como el primer día de carnaval, donde es organizado el grande desfile en el avenida 18 de Julio, arteria de la ciudad. Todos los grupos que van a participar al carnaval desfilan en música y en baile. Varios tipos de grupos participan al carnaval, como los mulgas, las humoristas, las parodistas y los grupos de codumbe. Los mulgas son de formaciones músico-teatrales, menudo humorístico y crítica, mientras que las humoristas son de grupos de humoristas y las parodistas de grupos de humoristas que muestran una obra preexistente y la deforman de manera humorística. Ellos son de impresionantes espectáculos. El candombe es un de espectáculos los más representativos de Uruguay, inspirado de ritmos y de bailes africanas de antiguos esclavos. Ellos son de largos grupos de músicos jugando de tambor, acompañados de bailarinos, pero sobre todo de bailarinas. A principios de febrero, en los barrios sur, hay el desfile de llamadas que presenta solamente los grupos de codumbe. Sin carnaval, los grupos de codumbe se arrastran todo el año y es raro de encontrarse en un grupo de tambores a la vuelta de la calle de noche en varios barrios de la ciudad. Los grupos de mulgas, humoristas, parodistas y el codumbe se producen en la escena tablados. Hay de las escenas al aire libre, se reparten en todos los barrios de la ciudad. Así, todo el mundo puede disfrutar de espectáculo. Hay también de los torneos agrupados de los espectáculos más largos, por ejemplo, por la elección de mejor grupo de cada categoría. El carnaval de Montevideo atrae de muchos argentinos, brasileños y otros que vienen de vez en cuando pasar un weekend o varios días por asistir a tablados. Existe también un museo de carnaval de Montevideo que presenta la historia de esa tradición, así que varios objetos, vestidos y carteles de los años anteriores. Esa visita permite de saber un poco más en este símbolo de la cultura uruguaya.